bulto a cualquier lado del pubis, que es más evidente cuando tose o hace un esfuerzo. Una sensación de dolor, hinchazón, ardor e incomodidad en la ingle o en el abdomen. Esas pueden ser las señales que delaten un problema muy común, que a veces se produce por un esfuerzo físico, una enfermedad crónica o simplemente por el paso del tiempo. Si estos síntomas le han provocado la sospecha de que padece esta molestia, ponga atención a las causas, métodos de diagnóstico y tratamientos que están disponibles para quienes sufren por culpa de las hernias. Millones de personas las padecen y pueden aparecer en cualquier momento y lugar sin previo aviso. Así son las hernias, impredecibles y sorpresivas. Suceden cuando un órgano o tejido interno se sobresale a través de un punto débil en la pared abdominal. Una hernia es una ruptura de los tejidos o de los órganos musculoaponeuróticos que protegen nuestra pared abdominal. Entonces, cuando hay una ruptura de esto, genera un hueco, un orificio a través del cual puede salir el contenido intraabdominal, que puede ser grasa o el intestino, y generar un abultamiento que es notorio para el paciente. ¿Cuál es la principal molestia en estos pacientes? Es el abultamiento. Es la sensación de una masa que tienen en cualquier parte del abdomen que el paciente puja y se abulta. Se mete él se aplasta y se vuelve a introducir nuevamente el contenido. Entonces, eso generalmente habla de que es una hernia, ¿no es cierto? Entonces, otros síntomas que también a veces pueden generarse son el dolor. Hay pacientes que consultan con mucha frecuencia por dolor inguinal. Entonces vienen con dolor, tienen molestias al trabajar, hacer algún esfuerzo, y en el examen físico o en los exámenes de estudios complementarios de imagen ya se puede encontrar una ruptura de las estructuras que generan esta hernia. Aunque Verónica siempre fue pequeña, nunca dudó en ayudar a su familia haciendo tareas físicas de gran esfuerzo. Con los años aparecieron 2 bultos en su vientre que tan pronto salían, los colocaba en su lugar. Cuando el dolor llegó, tuvo que ser sometida a una cirugía para corregir las hernias. Soy muy inquieta, estoy ayudando acá, empujando, alzando, estoy muy atenta. Entonces desde muy niña hacía trabajo muy fuerte de subir unos tarros de combustible, porque mis papis tenían una gasolinera. Más o menos como de 18 años, 20 años, y ya comencé a toparme unas bolitas, 2, y comenzaron a salirme. Cada que hacía una fuerza salía. Entonces no me controlaba, solo me las metía otra vez y nuevamente hacía otra fuerza, me salía y me fueron creciendo. El doctor me preguntó, ¿el dolor del 1 al 10 cuánto es? Le dije 9. Entonces me dijo, hay que operar. Después de la cirugía, Verónica pensó que había recuperado su fortaleza, pero las hernias volvieron a aparecer. Después de dar a luz, nuevamente me salían otra vez cada vez que hacía fuerza, cada vez que corría, y lo único que hacía es meterme a las hernias, a las 2, y ya seguir caminando, como que ya se metía y me tenía un como descansito. Y ahora precisamente estoy otra vez programado una cirugía, ya que tengo el mismo dolor y también se me están saliendo. Es muy frecuente en las pacientes mujeres que tras un embarazo, por la distensión que existe en los músculos de la pared abdominal al contener al bebé, genera que los músculos se comiencen a separar y a abrir. Casi el 90% de pacientes pueden presentar lo que se llama una separación de estos músculos, que es una diástasis de los músculos rectos. Hay un porcentaje de pacientes, un 20%, se quedan definitivamente para siempre con esta diástasis. La diástasis no es una hernia como tal, lo que es una debilidad, no es una ruptura. Lo que están es separados, abiertos. En cambio la hernia es un hueco. Tenemos un defecto que va en esta zona de aquí. Este todo es del saco, no es la parte del contenido. Esta sería una hernia, y acá en la parte del ombligo también tenemos otra hernia. Un defecto aquí. Y esto en cambio de aquí, que estamos viendo, es solo una separación, es una elongación de los tejidos. Entonces no es una hernia como tal, sería como una falsa hernia. Entonces esto es la diástasis y estos dos son los defectos herniarios. Una hernia puede ser congénita o desarrollarse en los niños con debilidad en la pared abdominal, pero hay factores de riesgo para desarrollarlas en la adultez, como el estreñimiento prolongado, tos persistente, fibrosis quística,
esfuerzo al orinar, sobrepeso u obesidad, levantamiento de objetos pesados, consumo de tabaco o esfuerzo físico. En las congénitas hay ciertas estructuras, como por ejemplo el ombligo, que es el residuo de la unión fetal del feto con la placenta de la mamá. El momento de que se corta el ombligo, el cordón umbilical se cicatriza. Y en ocasiones allí queda como un residuo de algo, de una estructura previa. Es por eso que, por ejemplo, después de un embarazo, que hay una gran presión por el embarazo intraabdominal, puede empujar y se puede producir una hernia umbilical. Normalmente en la etapa fetal los varoncitos tienen los testículos dentro del abdomen y entonces el momento que estos se descienden hacia el escroto, ese conducto se cierra. Cuando no se ha cerrado suficientemente bien y durante los años puede mostrarse lo que se llama una hernia inguinal. Entonces, una parte del contenido del abdomen se va deslizando hacia el escroto y eso es otra posibilidad de una hernia, de alguna manera, que se llama hernia indirecta y es una hernia congénita. Existen distintos tipos de hernias, cada una con su propia personalidad y características. Principalmente se ubican en la región inguinal, que es la zona donde existe más debilidad, y en el ombligo. Sin embargo, estas hernias pueden aparecer en otros lugares también. Por ejemplo, en la línea media mismo, en la parte de la mitad del abdomen donde están los músculos rectos, ahí pueden aparecer defectos herniarios en diferentes zonas o en diferentes lugares. Asimismo, con la parte lumbar, hay hernias también que se pueden presentar en un músculo que divide el tórax del abdomen, que es el músculo diafragma, y que son las hernias hiatales. La hernia quirúrgica puede darse luego de una cicatriz provocada por una cirugía abdominal. Una cirugía que se ha hecho una laparotomía, queda una cicatriz después de cualquier cirugía intraabdominal. Queda allí una cicatriz, esa cicatriz ya es un tejido que puede ser débil y con el tiempo puede producirse una hernia a través de la cicatriz, es una hernia secundaria de la pared abdominal. El deporte ha sido la pasión de Daniel durante toda su vida. Sin embargo, un dolor en las ingles no le permitía practicarlo. A mí siempre me ha gustado mucho lo que es la bicicleta, el andinismo, me gusta caminar y bueno, con el tiempo siempre me he dado cuenta que por las noches tenía un ligero dolor y pensé que era como fatiga, un dolor así como muscular. Fui a revisarme médicamente y me dijeron que tenía una hernia congénita. Sin síntomas que le advirtieran que tenía una hernia congénita, tuvo que ser sometido a una cirugía para corregir esta dolencia. No es algo tan complicado, ya solamente es el proceso de la recuperación. Y para la vida deportiva pienso que sí cuesta un poco tener la recuperación al inicio, las semanas, 1 o 2 semanas de recuperación y ya después poco a poco ir retomando y ya uno ya se siente incluso mucho mejor de lo que uno estaba antes. El dolor completamente desapareció, me sentí mucho mejor, ya uno dice, uno no pensaba que era por eso y me sentí mucho mejor. Al examen físico no se palpaba un bulto, no había, pero la sintomatología me hizo sospechar que pudieran ser hernias y le hicimos un ultrasonido y efectivamente se identificó de ambos lados, porque él más se quejaba del lado derecho. Pero ya al hacer el ultrasonido se vio que habían hernias en ambos lados de las ingles. Entonces le propuse hacer una cirugía laparoscópica que me permitía tratar ambos lados simultáneamente. Le puse 2 mallas, una al lado derecho y otra en el lado izquierdo por las mismas incisiones centrales. El paciente se recuperó muy rápidamente, no necesita sino 24 horas de hospitalización. A veces algunos pacientes se van el mismo día si uno les opera temprano. En el caso de mi paciente se fue al día siguiente y un poco de limitación de actividad durante unos pocos días y luego sí le pedí que evite estos esfuerzos físicos durante unos 2 meses. Pero él caminaba, o sea, hacer toda su actividad normal. Esa es la ventaja de este tipo de cirugía. Las hernias y la obesidad son como 2 enemigos que se unen para atacar el cuerpo. El aumento de la grasa en la zona abdominal genera gran presión, produciendo mayor riesgo de que el contenido intraabdominal salga a través de las zonas débiles de la pared muscular. Estos pacientes tienen mayor cantidad de grasa intraabdominal que genera un incremento en la presión del abdomen y esto hace que esté todo el tiempo haciendo más presión sobre las zonas de debilidad que habíamos indicado antes y puedan generar el aparecimiento de una hernia.
Si no se trata a tiempo, la hernia puede ser como un incendio que se extiende rápidamente y que puede causar daños irreparables. Al agrandarse, se puede atascar dentro del orificio y perder su riego sanguíneo. Esto se conoce como hernia encarcelada y puede ser potencialmente mortal. Si es el orificio muy pequeñito, por ejemplo, si se mete un órgano allí y se queda obstruido, puede prevenir muchísimo dolor, porque ya este encarcelamiento que se llama de este órgano altera la circulación del órgano que está ahí atorado, y eso sí puede causar dolor y se convierte en una emergencia. El paciente tiene que venir a la emergencia porque simplemente no para su dolor, y en ocasiones allí la cirugía se hace una emergencia. El diagnóstico es un proceso que requiere paciencia, dedicación y experiencia. Los médicos utilizan una variedad de herramientas como la ecografía y la tomografía computarizada para encontrar el problema y determinar el mejor curso de acción. Es importantísimo el uso de un ecógrafo, que en estos casos ahora la tecnología nos permite tener portátiles, y esto nos va a ayudar a mirar de forma más clara y más efectiva los defectos o la separación esta de los músculos rectos. Entonces, esta línea alba, que normalmente tiene que tener hasta 2.5 centímetros, en el caso de nuestra paciente de Verónica, está muy abierto, tiene casi 5 centímetros. Este espacio es donde está saliendo el contenido herniario. Como ven aquí, no se pinta la línea blanca, está rota aquí, por tanto, esto es un defecto herniario. El tratamiento de una hernia puede incluir una cirugía para reparar el tejido debilitado de la pared abdominal y cerrar cualquier agujero a través de un parche o malla. No hay un tratamiento clínico que uno pueda decir con medicación esto se va a reducir. Los pacientes a veces se ponen una fajita para evitar el esfuerzo, pero esto es algo mecánico. Ahí está un orificio por donde está tratando de salir un segmento del contenido intraabdominal. Entonces ahí el tratamiento es quirúrgico. En las ingles, por ejemplo, hay dos formas de hacerlo. El uno es por vía laparoscópica y el otro es por vía con una incisión sobre el sitio de la hernia. La situación es la misma, es colocar una malla para fortalecer esa parte que está débil, se fortalece con una malla, y la cirugía laparoscópica obviamente tiene algunas ventajas, menos dolor, se puede hacer ambos lados simultáneamente solamente con unas pequeñas incisiones, la recuperación suele ser un poco más rápida. En el ombligo igual, si son ombligos, hernias pequeñitas, se hace una pequeña incisión sobre el ombligo. Si es que se necesita fortalecer con una malla, se pone también una malla, o también se puede hacer actualmente por vía robótica, que permite una gran manipulación de la pared abdominal por detrás y hacer el mismo procedimiento. Pero al final, sea cual sea la vía de acceso, el principio del tratamiento es el mismo. Entonces todo depende de la experiencia del cirujano y lo que el paciente vaya a acordar con su médico. Las hernias requieren atención temprana y oportuna. La visita al médico ante cualquier molestia puede prevenir complicaciones.